Hola chicos, ¿cómo están? Para esta clase, tercera clase, vamos a trabajar sobre dos conceptos que quizá alguna vez los han escuchado, que son aculturación y transculturación. Para llegar a eso es importante saber qué es la cultura. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos que mencionar qué cosas son propias de nuestra cultura, de la cultura argentina, seguramente algunos pensarán en el fútbol, en el mate, en el tango. Otros pensarán en distintos tipos de música, de baile. Y justamente todo eso son elementos que hacen a nuestra cultura, ¿sí? Si tuviéramos que definir qué es cultura, diríamos que es un conjunto de conocimientos, de ideas, de pensamientos, de costumbres que caracterizan a una sociedad o a una época o incluso una clase social. El origen de la palabra cultura viene del latín, de una palabra llamada cultus, que significa cultivo. Sabiendo qué es cultura, la pregunta sería, ¿puede existir un grupo de personas que realmente no tenga cultura? Posiblemente no, porque la cultura sirve justamente para que las personas logren adaptarse a un entorno. Si dos personas que viven en una misma sociedad no tienen las mismas ideas y los mismos valores, es muy probable que en algún momento ellos terminen luchando, peleando. Pero como ustedes bien saben, por la clase anterior que vimos sobre imaginería, a veces se da un intercambio entre dos culturas, dos pueblos, y se puede dar de dos maneras, a través de un proceso de aculturación o de transculturación. En la aculturación, esa A que está delante nos dice que es sin. Ustedes, por ejemplo, en artes seguramente escucharon o trabajaron con acromatismo, significa sin color, por eso trabajan blanco y negro. También la palabra alumno en su origen significa sin luz, por eso hoy en día se trata de dejar de utilizar esa palabra porque se entiende que ustedes sí traen conocimientos y no los incorporan todos en el sistema educativo. Entonces podríamos decir que la aculturación se da cuando hay un choque entre dos culturas y una domina o se sobrepone a la otra, aniquilando su cultura. Fíjense lo que ocurrió en lo que vimos la clase anterior. Cuando los españoles llegan a América, imponen su cultura, sus ideas y aniquilan o arrasan con todas las ideas, las culturas y las tradiciones que había en este lugar. No se respeta lo que ya había en el lugar, sino que se aniquila y se impone la cultura española. Eso sería entonces un proceso de aculturación. Y en la transculturación, por el contrario, existen estas dos culturas que intercambian, pero se influyen mutuamente. Una no aniquila a la otra, sino que adoptan características e ideas de la otra cultura. Es lo que pasa, por ejemplo, con nosotros, adoptando una festividad estadounidense, como por ejemplo es Halloween. Una fiesta pagana, pero no es nuestra. Perfecto, mientras que sea con un buen fin y que los chicos disfruten. No, nada, yo qué sé, la verdad no sé nada. A mí no me interesa. Como por ejemplo es Navidad, todas esas que no son propias de nuestra cultura, pero que nadie nos la impuso, sino que la adoptamos porque así lo decidimos. Para esta actividad entonces van a tener que escuchar la letra de una canción, que se las voy a dejar en la caja de descripción, y responder las preguntas, que también las van a encontrar ahí. Proporcionar ejemplos, tanto de aculturación como de transculturación, y enviar los trabajos ya sea a través del mail o de WhatsApp. Que tengan una buena semana.